credo de Nicea. ¿Sí sabes que hay una porción donde uno dice y confiesa públicamente, creo en la comunión de los santos? ¿Sabes qué significa esto y qué es lo que implica? ¿Sabes cómo entendían los padres de la iglesia la comunión de los santos? Y allí es donde tenemos una buena oportunidad para explicarles que la comunión de los santos que ellos dicen creer y que confiesan en el credo incluye este privilegio, realmente es algo que Dios nos concede de poder. Dios les bendiga a todos. Vamos a estar hablando en este video de lo que es la intercesión de los santos. Vamos a reaccionar al catolicismo romano, el cual este hombre, José Plasencia, no se cansa de mentir día tras día, propagando la mentira de Roma, por supuesto. Entonces, vamos a leer en Hebreos 7:23, dice la palabra del Señor. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre, ¿quién? El Señor Jesús, para interceder por ellos. Dice en el versículo 23, y los sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Y este es el punto álgido, es el nervio central de la discusión, de que, como dicen Hebreos, el que está estipulado para los hombres que mueran una vez y luego de esto el juicio. Entre la muerte y el juicio no hay nada. Las almas, los espíritus de los seres humanos van a un lugar para esperar la resurrección y luego el juicio. No hay nada, la Biblia no habla nada de la intercesión, la mentira diabólica de José Plasencia, de que hay santos intercediendo a favor de los católicos por su bienestar, por sus problemas, por sus dificultades. No es otra cosa que el paganismo romano, esto de la intercesión de los santos. Lo que ha hecho Roma es disfrazar su paganismo con cristianismo, debido al poder de la iglesia, que la iglesia estaba tomando una gran estatura, una grandeza. Entonces ellos decidieron disfrazar su paganismo, para que no desaparezca su paganismo, disfrazarlo de cristianismo y meter todas sus doctrinas diabólicas, porque Roma era politeísta, creía en muchos dioses, en un dios mayor y en unos pequeños dioses que lo rodeaban. Todo eso es el paganismo, que lo ayudaban a este dios principal. Y es lo mismo que es la intercesión de los santos. Es como que Jesús es el gran Dios y los santos son los pequeños santos, los pequeños dioses que están alrededor de Jesús intercediendo. ¿Por qué son idólatras? Porque sale todo esto de su imaginación. ¿De dónde sale todo esto que habla José Plasencia? Sale de la imaginación de los paganos, del paganismo. José Plasencia no es otro que un contador de mentiras, un contador de cuentos, el cual el pueblo católico se sienta a escuchar como niños inocentes, entre comillas, los cuales aman la idolatría, porque si no, por eso dice la palabra del Señor, que salgan del medio de ellos. Salid, pueblo mío, dice el Señor, del medio de ellos. Entonces este señor José Plasencia, que engaña al pueblo, lo cual tiene, como se dice, apariencia de cordero, pero habla como dragón. O sea, tiene la apariencia de un cristiano, pero habla como el diablo. Dice que hay santos que han muerto. Por eso dice la palabra aquí en el 23, dice, y los sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿Por qué llegaron a ser muchos? Porque se murieron. Y esto es lo mismo. Una vez. Por eso es la debilidad del hombre y la grandeza de Jesucristo, que Jesucristo resucitó, que Jesucristo está vivo. Como hablábamos el caso de Pedro. ¿Qué comparación tiene Pedro entre Jesucristo? Que Pedro está muerto, se lo comieron los gusanos y Jesucristo está a la diestra del Padre, resucitado. Y acá el caso es lo mismo, el paganismo es todo lo mismo. Culto a los muertos.
Entonces dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Una vez que el hombre, la mujer muere, ya dice la palabra, no puede continuar con un ministerio, con nada, no puede hacer nada, ya murió. La persona ya se le terminaron los días. Catolicismo dice que siguen vivos, pero la palabra de Dios me dice que están muertos. Ahora vamos a ver los versículos que toca allí en Apocalipsis. Y dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, el de Jesucristo. Por eso hay un solo versículo que habla de interceder y se refiere solamente a Jesucristo. Luego en 1 Timoteo 2:5 habla que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios. Así como hay un solo Dios, hay un solo mediador. No hay otro mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No dice hay un solo Dios y muchos mediadores o muchos intercesores, porque vamos a ver que la palabra mediador también se deriva de la palabra intercesor, aquel que está en el medio, aquel que habla a favor de alguien. Entonces, todo esto es un cuento, una mentira grande como el universo, no tiene otro nombre. Es tristísima la condición de muerte que hay en el catolicismo, y este hombre Plasencia es cómplice de toda esta doctrina diabólica de la intercesión de los santos. Es paganismo, es espiritismo. La palabra del Señor dice que hablar con los muertos es abominable delante del Señor. El Señor habla allí en Levítico 20:27 que no hay que evocar a los muertos, no hay que llamar a los muertos para consultarlos, dice la palabra. Entonces, vamos a ver lo que dice un poco más este Señor. Hemos sido santificados por la sangre de nuestro Señor, hemos sido limpiados, hemos sido apartados para Dios. Y en ese sentido, se nos llama los santos de Dios, el pueblo de Dios. Pónganse a pensar, no solamente los santos que ya están en el cielo, en la presencia de Dios, pueden interceder por mis necesidades, por tus necesidades, sino incluso Dios nos da el privilegio de aquí en la tierra, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que todavía luchamos por el pecado, a pesar de que todavía somos heridos por el pecado que cometemos, Dios nos da el privilegio y el honor de poder tener la capacidad de rezar, de orar los unos por los otros. No lo merecemos. ¿Dónde dice la Biblia que hay santos intercediendo por nosotros? La Biblia dice que hay uno solo que intercede por nosotros. En ninguna parte de la Biblia dice que hay santos intercediendo por nosotros. Luego hace una mezcla que la Biblia dice que debemos orar o interceder los unos por los otros según las necesidades, pero obviamente porque estamos vivos. Esa es la diferencia. Los muertos están. Ellos están en otra esfera, esperando la resurrección. Nada saben de la tierra. ¿Cómo van a hablar con muertos? Porque eso sale de la imaginación de ellos. Ellos se imaginan que Pedro, que María, que los santos que ellos tienen, que dicen que son santos, dicen que los escuchan. Sí, estos espíritus, estas almas, que están que Dios sabe dónde están en un lugar esperando la resurrección, que es el lugar de los muertos. ¿Qué saben ellos? Porque ellos están a una distancia que la mente humana no comprende. Están en otra esfera, están en una esfera espiritual, donde el alma y el espíritu de la persona están esperando. No están intercediendo, ni saben lo que hacen. Porque si ellos dicen que los pueden oír, lo están haciendo Dios. Porque esos atributos, el único que puede oír las oraciones de los seres humanos es Dios, el único. ¿Por qué? Porque el trono de Dios está a millones de años luz de aquí. Es algo que la mente humana no puede comprender, la distancia que hay entre la tierra y el trono de Dios. Y si estos santos que dicen, estos que no son otra cosa que el paganismo,
los dioses paganos que ellos, y lo disfrazaron de santos, dice que lo escuchan. Como una persona que está a millones de años luz de aquí puede escucharme. Aún una persona que esté a 100 metros ya es difícil escucharla a menos que pegue unos gritos. Y si se pone a 200 metros, más difícil. Si se pone a 1 kilómetro, ya no lo escucha. Usted imagínese una persona que está a millones de años luz. ¿Le puede escuchar? Ellos dicen que le escucha. Entonces, están haciendo de ese santo un Dios. Están haciendo ese santo con el atributo de Dios. Y si tiene un atributo de Dios, es un Dios. Es un Dios. Dios tiene el atributo de omnipresencia, que puede estar en todo lugar al mismo tiempo. El único que tiene ese atributo es Dios. Y si ellos creen que un santo los puede escuchar, le están dando el atributo de Dios, de un Dios. Por eso es el paganismo. El paganismo creía eso, que había un Dios principal y había pequeños dioses que le ayudaban al Dios principal. Lo mismo que dicen los católicos, que estos santos ayudan a Jesucristo. Jesucristo no necesita ninguna ayuda, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, porque Él es Dios. Él se vale por sí mismo, porque Él es Dios. Entonces, como el católico es pagano y es idólatra, cree toda esta mentira. Pero confiamos que a muchos se les van a abrir los ojos a través de la palabra, de la Escritura, del poder del Espíritu Santo para convencer de pecado, de justicia y de juicio y salir de todo este paganismo que es el catolicismo romano y venir a los pies de Jesucristo. Entonces, continuamos un poco más lo que es el tema de la intercesión de los santos y podemos ver lo que es la palabra interceder, que significa hablar en favor de alguien para conseguir un bien o librarlo de un mal. Ellos creen que hay santos, que hay personas que, según ellos, han vivido santamente, que no han sido otra cosa que paganos, que no tenían el Espíritu Santo, que lo único que les espera es la condenación eterna. Dicen que esta gente está delante de Dios hablando a favor del católico, para conseguir un bien o librarlo de algún mal. ¿Cómo le va a escuchar si está a miles y miles y miles y miles de kilómetros? Es imposible. Pero no está en las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo dijo que no pensemos más allá de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque si salimos de las Escrituras, ya es un cuento. Es palabra de hombre, y todo lo que es palabra de hombre es barro, es mugre, es suciedad. Lo limpio y lo puro es la palabra de Dios. No hay otra. Entonces, la palabra interceder significa hablar en favor de alguien. Es como si Jesucristo se hubiera quedado sordo, o ciego, o mudo, que no sabe lo que pasa en la tierra. Esa es la blasfemia del catolicismo. Que hacen de Jesucristo un hombre común y corriente. Ellos se creen que Jesucristo es como su Dios. El Jesucristo del catolicismo es un Dios falso, no es el verdadero Jesucristo. Ese Jesucristo de los católicos es el mismo demonio, para hablar claro. Es el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque el Dios que salva, el Dios verdadero, salva por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, como esto es un invento, es un cuento, porque usted lo va a escuchar a José Plasencia que habla y no da ni un respaldo bíblico. Da unos versículos allí aislados que no tienen nada que ver, no respaldan para nada esta doctrina oscura, esta doctrina de las tinieblas, engendrado por el mismo infierno. Entonces, la palabra interceder, que tiene sus sinónimos o sus derivados, una es abogar. Usted imagínense que este es lo que se le ha dado a Jesucristo, que Él es interceder por la iglesia. Dice, abogar es el número 1, abogar. Defender en juicio por escrito o de palabra. Y ellos, en vez de atribuírselo a este poder de abogar delante del Padre, se lo atribuyen a los
santos, a hombres que han sido de carne y hueso, a criaturas. El único que puede interceder delante del Padre es Jesucristo. Por eso Él tuvo que venir y hacerse carne y morir por la humanidad y resucitar al tercer día. Número 1, abogar. Número 2, mediar. Eso es interceder. Número 2, mediar. ¿Qué es mediar? Llegar aproximadamente a la mitad. O sea que hay entre Dios, el Padre, y los seres humanos hay uno solo que está en el medio. Es Jesucristo. No hay ningún santo, no, porque están todos muertos. Es lo que no entienden. Como ellos aman la muerte, aman la oscuridad, y la muerte es su Dios. Ellos creen que los muertos están vivos, dice que están vivos. Dice que Dios es un Dios de vivo. Claro, para Dios todo está delante de sus ojos. Dice que la noche es como la luz del día para Él. No hay. Dios lo ve todo, Dios sabe todo. Dios no tiene tiempo. Dios vive en el pasado, en el presente y el futuro. Dios no está limitado al tiempo como nosotros, que somos criaturas. Entonces, claro, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Pero para Dios, no para nosotros. Para nosotros están muertos, remuertos. Eso es lo que hay que entender, que para nosotros, que somos criaturas, ellos están muertos. Porque si usted se quiere comunicar con un muerto, no puede, porque está en otra esfera. Después hace un ejemplo este señor, que no sé cómo la gente lo puede escuchar con tantas mentiras y tantos silogismos ridículos que hace. Habla de cómo, si yo me puedo comunicar por internet con otra persona, ¿cómo no nos podemos comunicar con los santos? Más adelante lo dice. Como si fuera que esta gente anda con celulares en el cielo, ¿no? A ver qué pasa en la tierra, ¿no? Comunicándose. Eso es algo totalmente ridículo. Una cosa es estar nosotros con internet. O sea que para él los santos tienen internet. Una cosa es estar nosotros, que somos hombres, que estamos en esta tierra y estamos vivos. Eso es lo que hay que entender, que una cosa es interceder cuando uno está vivo y otra cosa es cuando se está muerto. Cuando está muerto ya no puede interceder más la persona. Dígame si una persona que está en un cajón que recién se murió puede hacer algo. No puede hacer nada. Ya pasó a otra esfera. Entonces ellos creen, como cree el paganismo, en sus dioses, porque todo eso está en la imaginación, no está en la palabra. Tierra, eso también deberían de objetarlo, porque les digo una cosa, no lo merecemos. Y si te pones a pensar, ¿quién soy yo realmente? ¿Quién soy yo para que alguien me pida que yo esté rezando por sus debilidades? ¿Que yo esté rezando por sus luchas? ¿Que yo esté rezando por sus necesidades? Y seamos sinceros, si alguna vez alguien te ha pedido a ti, hermano, hermana, reza por mí, ora por mí, mamá, papá, reza por mí, ora por mí, ¿sí o no has sentido una sensación de indignidad? ¿Sí o no has sentido como que te sientes así como que, caray, ¿por qué me pide esto? No, o sea, yo no soy nada especial. Y tienes razón, no eres nada especial, no soy nada especial, pero Dios nos concede este privilegio. Ahora, si eso Dios nos lo concede a nosotros, que todavía estamos rodeados de debilidad, que todavía luchamos contra el pecado, ahora imagina aquellas gracias y aquellos privilegios que aquellos que ya han sido desatados del pecado, que aquellos que ya no están luchando contra el pecado. Y no solo eso, aquellos que ya están contemplando el rostro de Dios, aquellos que ya están en la gloria de Dios. Ahora imagina lo que Dios les ha concedido a ellos. ¿Cómo nos atrevemos, cómo podemos tener la arrogancia de dudar de que los santos del cielo pueden interceder por nuestras necesidades y al mismo tiempo tener también la arrogancia de que uno es más digno y que uno sí puede rogar por otros, pero que los santos que están en el cielo no lo pueden hacer? Nada más para que se den cuenta qué tan grande es nuestro orgullo y qué tan grande es nuestra arrogancia. ¿Y qué tan grande es la idolatría que tiene este señor? Dice que nosotros somos indignos de orar, de interceder por los hermanos, que estamos vivos y que estamos, dice él, luchando con el pecado. Y la diferencia que hay, según este señor, que estos santos ya no luchan con el pecado, que ya están en victoria. Más adelante dice que están glorificados. Es algo totalmente falso.
Falso, falso, falso. Todavía no hay ningún ser humano glorificado. El único que ha sido glorificado, ascendido a los cielos, glorioso, victorioso y que se sentó a la diestra del Padre es Jesucristo, el único. No está glorificado ni María, ni Pedro, ni nadie. Todos están esperando la resurrección de los muertos para galardón a estos santos de Dios, a estos hijos de Dios. Pero ninguno de ellos está intercediendo delante del Señor. Dice que porque ya no luchan contra el pecado están victoriosos. No, el que venció al pecado y venció a la muerte es Jesucristo, no nosotros. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fuimos salvados por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Ellos dicen que ellos hicieron obras y así vencieron, y bueno, el paganismo lo único que hace es hacer pequeños Cristos. Por eso el Señor dijo, cuando les digan y le hablen de otro Cristo, el Cristo está acá o el Cristo está allá, no le crean, dijo el Señor. Y esta gente dice que estos Cristos, estos pequeños Cristos, están en el cielo intercediendo delante de Jesucristo, delante del Padre. Es como que lo sacan a un lado y le dicen, Jesucristo, déjame que yo voy a hablar con el Padre, que a mí. Ese es el paganismo, la blasfemia del catolicismo. Es la mentira de Roma. Y como dijimos, este hombre habla como cordero, tiene apariencia de cordero, pero su espíritu es el espíritu del dragón, el espíritu del diablo. Esto es el paganismo. Esto es la oscuridad. Creer que hay alguien que ocupa el lugar de Jesucristo. Porque la palabra del Señor en ninguna parte dice que hay alguien intercediendo aparte de Cristo. No hay nadie intercediendo aparte de Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Otra palabra es respaldar, que significa parte del asiento en que descansa la espalda. O sea que para ellos los santos, esta falsa creencia de lo que los santos interceden delante del Señor, significa un respaldo para ellos. Ellos están tranquilos porque hay muchos intercediendo por ellos. A nosotros no necesitamos nada, lo único que necesitamos es a Jesucristo. El único que intercede es el Señor Jesucristo, no hay otro. Ellos creen que mucho hace la calidad. La noticia es que no hay nadie intercediendo delante del Padre aparte de Jesucristo. No hay nadie. ¿Por qué? Porque están muertos. Todo lo que es invocación a los muertos, hablar con los muertos, evocar a los muertos, todo eso es espiritismo. Por eso la misa, la palabra misa significa mesa. Y la mesa es donde se reúnen los espiritistas para invocar a los muertos. La misa no es otra cosa que una sesión espiritista, invocando muertos. E invocan al mismo Señor Jesucristo, ¿no? Y lo transforman en una hostia, según ellos. Lo hacen bajar al Señor Jesucristo de su trono y lo transforman en la hostia. Todo esto es espiritismo, todo esto es diabólico. La misa es una reunión espiritista, no es otra cosa. Se reúnen alrededor de la mesa, quiere decir, para invocar a muertos. Invocan al Señor y encima se lo comen, ¿no? Porque dice que la hostia se la comen y bueno, trituran al autor de la vida entre sus dientes. Con su saliva lo pasan por el aparato digestivo, luego el estómago, luego se transforma en desperdicio humano y va a terminar en las cloacas de la ciudad. Eso es el catolicismo, doctrina de demonios. Eso es. Hay que leer las Escrituras para ver que todo lo que dice este señor Plasencia es mentira. Es un cuento romano, no es otra cosa. Otra acepción de la palabra interceder es intermediar, que significa estar entre dos personas. La palabra del Señor dice claramente que hay una sola persona entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo, no hay nadie más. Por eso este hombre divaga, va para acá, va para allá, toca un tema, saca a estos padres
estos padrecitos de la iglesia que le dice que no eran otra cosa que filósofos, gente que no se bañaba, que eran como los gatos, le tenían miedo al agua, dice que ellos escribieron toda la doctrina cristiana. No, eran filósofos, no eran otra cosa. Entonces, la palabra intermediar significa estar entre dos personas. Hay uno solo que está entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay nadie más. La Biblia no dice que lo están acompañando los santos, ni todo esto, esta gente que se inventan estos señores. Otra acepción, la número 5, es intervenir, que significa examinar y censurar las cuentas con autoridad suficiente para ello. Intervenir. O sea que intervienen en los asuntos de la tierra, estos santos que llaman ellos, dice que intervienen, que examinan y censuran. O sea que le dice, padre, atención, a ver si ayudás a este católico, porque está acá en problemas, etc. Tiene problemas de pecado, así que bueno, padre, a ver si te apuras un poco y te pones manos a la obra. Es lo que ellos quieren hacer entender a la gente, que estos santos como que apuran a Dios, porque una de las palabras, de la palabra intercesión, interceder, es intervenir, que significa examinar y censurar a alguien, censurarle las cuentas, o sea, ponerlo a Dios a cuenta, como diciéndole a Dios, a ver Dios si te pones en línea y ayudas al católico acá. Es como que lo apuran a Dios. Todo esto es el catolicismo. Todo esto. Dice otra acepción es defender. La palabra interceder, que significa librar, amparar o proteger. ¿Cómo a mí me va a librar, me va a amparar y me va a proteger un muerto? Dígame. ¿Cómo? Si una persona viva le costaría la vida para librarme, ampararme y protegerme, es como un guardaespaldas, tendría que dar la vida por mí. Y aún así, hasta si quisieran matarme, si quisieran matarme y una persona, tengo un guardaespaldas, y da su vida por mí, aún así, no puede, porque lo matan a él, me matan a mí, los matan a todos. Y esta gente cree que estos santos, que un muerto los puede proteger. Si no te puede proteger un vivo, menos te va a proteger un muerto. Esa es la realidad, esa es la verdad. Si no nos podemos defender nosotros, que estamos vivos, que una bala que puede venir hacia una persona se puede interceder y la matan, pero una vez que lo mató ya no tenés más defensa. Si no te puede defender un vivo, ¿cómo te va a defender un muerto? Entonces, ellos creen que estos santos los defienden a ellos, los libran, los amparan, los protegen. El único que cumple esa función es Jesucristo. El único que hace todo eso es Dios. Nosotros somos criaturas y estos santos eran criaturas, eran seres mortales. Por eso dice la palabra allí en 7:23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. No pueden continuar. Una vez que murió esta gente no puede continuar. Así como los sacerdotes en la antigüedad, antes de que venga Jesucristo, ese sacerdocio obviamente que ya caducó, no corre más ese sacerdocio. El sacerdocio ahora está en el cielo y Jesucristo es el sumo sacerdote. Con esta gente también. No pueden continuar. Una vez que se murieron, lo mismo que Pedro, lo mismo que María, lo mismo que Pablo, no pueden continuar. Ellos dejaron su legado, pero ya están muertos. Otra palabra es interponerse, que significa poner algo entre cosas. O sea que estos santos, que llaman ellos, la intercesión de los santos, son como escudos. Nada que ver. La palabra del Señor dice que el Señor es mi escudo. El Señor Jesucristo, no estos santos. Y menos los santos de los católicos, que eran todos paganos. Gente que no creía en el Dios verdadero, creían en su paganismo. Le pusieron nombre de Jesucristo, nada más. Número 8, la palabra que significa interceder significa recomendar. ¿Qué significa? Es como que ellos piensan que los santos le están recomendando a Dios, mira este católico, mira que va a misa, mira que se confiesa. Eso es lo que cree el catolicismo. Que estos santos están ahí con un Dios bonachón, con un Dios que se deja
convencer por esta gente. Todo un mundo de fantasía. Lo que es la doctrina católica es todo un mundo de fantasía, son puros cuentos, puras mentiras. No es verdad esto. Esto no es verdad, porque la palabra del Señor dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay uno solo que intercede, como dice en el 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Por Él, por Jesucristo se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El único que puede vivir siempre para interceder por ellos se llama Jesucristo. Otra palabra, como dijimos, bueno, recomendar, que significa encargar, pedir o dar orden a alguien para que tome a su cuidado una persona o un negocio. El único que puede hacer todas estas cosas se llama Jesucristo, no hay nadie más. Ellos creen que los santos pueden hacer esto. Ellos creen que hay santos, que hay gente delante de Dios, hablándole a Dios y recomendándole a los católicos. Pobres católicos, tienen que salir de todos estos cuentos. Todo esto es mentira. Lo que dice José Plasencia es mentira, mentira, mentira. Es un cuento romano que él solamente repite. Es como que alguien agarró un libro de cuentos y empezó a leerlo a un grupo de niños. Es lo mismo, es lo mismo. Hay que salir de toda esa oscuridad. Dice recomendar. El único que puede recomendar es Jesucristo, que significa encargar, pedir o dar orden a alguien para que tome a su cuidado una persona o un negocio. Y otra palabra que podemos ver, se puede hacer muchísimas palabras, pero vamos a ver, palanquear, que dice que es mover algo con una palanca. Si nosotros tenemos a alguien en el cielo a favor nuestro, es el Señor Jesucristo, no los santos. Eso no existe, eso es paganismo, eso es un cuento. Después habla de Apocalipsis 5.8 y Apocalipsis 8.3, los cuales no habla de la intercesión de ningún santo. Dice que había copas de oro y en esas copas de oro había incienso, la cual era las oraciones de los santos. Pero él no dice en ningún lado que había santos parados delante de Dios intercediendo por los católicos. Dice el 8, cuando hubo tomado el libro, los 4 ancianos, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Cuándo hicieron esas oraciones? Ellos dicen que la están haciendo, que son las oraciones de los santos. ¿Cuándo han sido santos? Hemos sido santificados por medio de la fe en Jesucristo, por gracia, por medio de la fe, por medio de su obra redentora. Hemos sido santificados legalmente y ahora somos santos. ¿Cuándo vamos a orar nosotros? Cuando estamos en esta tierra. Porque una vez que morimos ya está. Ya no hay por qué orar. ¿Por qué una persona va a orar si ya está muerta? Ya está. Ya cumplió su ciclo, sus días en la tierra. Y dice que son las oraciones de los santos. ¿En qué momento oran los santos? Cuando están en la tierra. Por eso dice, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos. La palabra santo, vamos a saber lo que es la palabra santo. Porque uno dice santo, pero en ninguna parte de la Biblia dice que hay santos intercediendo, después de muerto, obviamente. Por eso la intercesión es cuando estamos vivos. Dice, este señor José Plasencia dice, pero vos le pedís a tu pastor, vos le pedís a tu hermano que intercedan, entonces es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo porque los otros están muertos y el pastor y los hermanos están vivos. Por eso son las oraciones de los santos, porque están vivos. Porque después de muerto... Le pongo el mismo ejemplo. Usted tiene un muerto en un cajón ahí. Lo están velando. ¿Qué está haciendo el muerto? Está intercediendo, está orando, está pidiendo a Dios, está pidiendo por usted. ¿Qué está haciendo? Nada. Ya está muerto. Se terminó su ciclo. Se terminaron sus oraciones. Ya está muerto. Está esperando la resurrección
para vida eterna o para condenación, pero ya está muerto. Eso es lo que hay que entender. Ellos mezclan todo. Acá dice que hay santos. ¿Dónde dice que hay santos intercediendo? ¿Dónde lo dice? Dice, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? No se ve. Que hay santos intercediendo por la humanidad. Son las oraciones de los santos. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y después dice que cantaban. ¿Quiénes cantaban? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Pero no está hablando nada de ningún santo que esté intercediendo allí. Después dice que son las oraciones de los santos. La palabra santo vamos a ver. La palabra santo aquí en Apocalipsis significa, del griego hagios, que significa santísimo, alguien sagrado. Dice, físicamente puro, moralmente sin culpa o religioso, ceremonial, consagrado, del derivado de hagnos, del griego, propiamente limpio, dice, inocente, modesto, perfecto, casto. ¿Cómo se da todo esto? En vida. Porque una vez que la persona está muerta, ya murió, se hizo polvo. Está en un lugar esperando el juicio, nada más. Entonces, la palabra santo significa físicamente puro. Está hablando físicamente puro, o sea, está hablando de cuando habla de santo acá, está hablando de una persona que está viva en esta tierra, o que ha estado viva en esta tierra. Y dice que son las oraciones de los santos. Todas las oraciones que hacen los hijos de Dios quedan en la memoria de Dios. Dice que quedan en una copa de oro, mezclada allí con incienso, que es como un perfume, lo cual sube a la presencia del Señor. Está en la presencia del Señor las oraciones de los santos, pero cuando han estado vivos. Por eso la palabra acá es alguien santísimo, alguien sagrado, físicamente puro. Eso es un santo, o sea, una persona que se ha santificado para la gloria de Dios. Nosotros cuando hemos creído hemos sido salvados, hemos sido santificados legalmente, pero la carne quiere seguir pecando. Obviamente, como dice el apóstol Pablo allí en Romanos 7, quiero hacer el bien, pero el mal que no quiero eso hago. Entonces tiene el cristiano, aunque ha sido regenerado interiormente, gracias al medio que es la fe en nuestro Señor Jesucristo, hemos sido limpiados, perdonados nuestros pecados, ha venido el Espíritu Santo y hemos sido regenerados, pero aún estamos revestidos por esta carne que va a ir a parar al polvo, que se la van a comer los gusanos, pero esta carne ama el pecado. Por eso el apóstol Pablo decía, el pecado que mora en mí. Entonces, ¿qué mérito puede tener, si no lucha con el pecado? Un santo siempre lucha con el pecado. Muchas veces vencido, muchas veces es vencedor, pero eso no lo hace ni más salvo ni menos salvo. ¿Por qué? Porque ya hemos sido santificados por la obra de Jesucristo. Gracias a esa obra somos salvos una vez y para siempre, y el sello es el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo al cristiano y no se va más. Ese es el sello de nuestra salvación. Cuando habla de físicamente puro es para darle la gloria al Señor. Un santo, un hijo de Dios, aquel a quien ha creído en Jesucristo como único y suficiente Salvador, lucha con el pecado. ¿Pero por qué lucha por el pecado? Por amor a Dios, para darle la gloria a Dios. Y se hace un bien a sí mismo. Porque si una persona que ha sido regenerada, que es hijo de Dios, pero persiste en el pecado, no le da la gloria a Dios primeramente, y segundo, se autodestruye. Es salva a la persona porque ya Jesucristo le ha salvado una vez y para siempre, pero esta carne le ha vencido, es un cristiano carnal, digamos, y esa carne se autodestruye siguiendo los apetitos de la carne. Entonces, cuando habla de santo, aquí en Apocalipsis, y estamos hablando de la palabra, hagios,
significa alguien que es físicamente puro. Quiere decir una persona que lucha con el pecado. Una persona que se revela ante los apetitos de la carne. Muchas veces gana y muchas veces pierde, como dijimos. Pero es alguien que está vivo. Lo que quiere decir la palabra es alguien que está vivo, no alguien que ha muerto y es como un fantasma allí delante del Señor, como algo que no tiene cuerpo, que no tiene nada. Es como una voz, como un fantasma. Por eso el catolicismo es la religión fantasma, ¿no? La iglesia fantasma. Algo que está en el aire pero no se sabe bien qué es. Es un ente que vive en la imaginación del católico. Todo esto vive en la imaginación del católico. No es verdad, es como un cuento de fantasía que alguien le cuenta. Y ese cuento, esa fantasía vive en la persona, pero de ahí en más de ahí no pasa. Por eso el catolicismo no tiene ningún poder sobre el Hijo de Dios. Ni esos que dicen que se han hecho católicos, todo eso es mentira. Nunca han sido cristianos. ¿Por qué? Cuando está la luz de Dios en el corazón del hombre, la oscuridad nunca lo puede vencer. Nunca lo puede vencer. Y cuando hablan de los protestantes, nosotros no tenemos nada que ver con los protestantes. Los protestantes son hijos de la gran ramera, como dice la palabra allí en Apocalipsis. Ellos salieron del catolicismo. La iglesia de Jesucristo no salió del catolicismo. Nosotros fuimos engendrados, si se puede decir, como dice allí en Santiago, por la palabra. Cuando nosotros escuchamos la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, y hemos creído en Jesucristo, hemos nosotros nacido de Dios, no nacimos ni salimos del catolicismo. Eso es algo totalmente ridículo. Los protestantes no son otra cosa que, o los reformados, como se dice, nosotros son otra cosa que católicos modernos, o católicos renovados, o católicos reformados, pero no dejan de ser católicos porque siguen creyendo en la misma doctrina católica. Porque ellos creen que solamente por convencerse, como habla este señor Plasencia en muchas partes, habla de ser convencido, no habla nunca de creer en Jesucristo, él habla de ser convencido de que su religión diabólica es verdad. Él habla de ser convencido, como un abogado del diablo. Él quiere convencer a la humanidad la mentira de Roma. Vamos entonces a traerlos. Vamos para allá. Muy bien, entonces ahí tienen la gran pregunta, ¿no? Ahí tienen la gran pregunta. ¿Dice algo, para empezar, no? Antes de ir a los padres de la iglesia, ¿dice algo la Biblia sobre los santos presentando oraciones? Las oraciones, de los cristianos ante el trono de Dios. Porque esa es la pregunta. Esta es la pregunta del $1,000,000. ¿Dice algo la Biblia sobre los santos del cielo presentando las oraciones de los santos de la tierra, es decir, de los cristianos? Ahí dice, ¿hay en la Biblia un pasaje que diga que hay santos presentando intercediendo delante de Dios? Y saca este pasaje de Apocalipsis. Y nosotros pudimos ver que ahí no dice en ninguna parte que hay santos delante de Dios intercediendo. ¿Dice algo la Biblia al respecto? La respuesta es sí. Seguramente ustedes ya estarán pensando en este pasaje que tenemos aquí delante de todos nosotros. Permítanme mover acá un poco para que esté incluso más centrado. Y les voy a leer lo que dice la Biblia, ¿no? Lo que dice la Sagrada Escritura. Y aquí comienza la lectura. Estamos en el libro del Apocalipsis, capítulo 5, verso 6. Y vi en medio del trono y de los 4 vivientes y en medio de los ancianos a un cordero de pie como degollado, es decir, inmolado, sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados a toda la tierra. Se acercó para recibir el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando recibió el libro, los 4 vivientes y los 24 ancianos, y ya saben que los 24 ancianos representan a todo el pueblo de Dios. Es decir, ahí están las 12 tribus de Israel y están los 12 apóstoles, que a su vez nos representan a nosotros. Estos son los 24 ancianos. ¿Y qué hicieron todos estos seres vivientes, todos los ancianos? Es decir, aquí tenemos una imagen de los santos que están en el cielo. ¿Qué es lo que hacen? Se postraron ante el Cordero. Tenían citaras, en otras traducciones dice tenían arpas y copas de oro.
Ahora, alguno pudiera preguntarse, ¿qué son esas copas de oro? ¿Cuál es la relevancia de esas copas de oro? Y vean lo que dice. Y copas de oro llenas de perfume. En otras traducciones dice incienso. Ahora, ¿qué es ese incienso? ¿Cómo que copas de oro? ¿Cómo que tenemos a los santos del cielo postrados ante el trono de Dios y presentando copas? Una cosa son los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y las copas de oro con incienso de las oraciones de los santos. Son cosas distintas. O sea, hay una mezcolanza terrible ahí. Ahí no hay ningún santo intercediendo por el pueblo de Dios. Y dice que cantaban, no que intercedían, cantaban. Una cosa son los 24 ancianos y otra cosa son las copas. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. De oro que están llenas de incienso o perfume aromático usado en la liturgia. ¿Qué representan esas copas de oro con incienso? Aquí está la respuesta. Se nos dice que son las oraciones de los santos. Como ya lo vimos al principio, los santos en la Biblia hace alusión. Permítame que agarre un poco de agua. Ahí dice los santos cuando estaban vivos. Esas oraciones quedaron en la memoria de Dios, quedaron en esas copas. Punto, eso es todo. Pero una vez que murieron, ya están muertos, ya no pueden orar más. Los santos en la Biblia, cuando se usa los santos, típicamente es una referencia, es una alusión para el pueblo de Dios. Es una alusión para los cristianos, para el pueblo de Dios. Y aquí se nos dice que los que ya están en el cielo están delante del trono de Dios. La escena está ocurriendo en el mismísimo trono de Dios. Y la acción que se está describiendo es una acción de adoración, pero también se nos da un detalle particular. La Biblia simplemente pudo haber dicho que estaban en el trono y que estaban adorando. Punto. Se acabó. Se acabó. Pero no, la Biblia no se detiene allí. La Biblia nos ofrece un detalle muy particular. ¿A qué detalle me refiero? Se nos dice que ellos tienen copas de oro llenas de incienso o perfume aromático usado en la liturgia. Y dice que este perfume aromático, este incienso, son las oraciones de los santos. ¿Y dónde están esos santos? Ahí dice que hay 4 seres vivientes, los 24 ancianos, que adoraban, que cantaban. ¿Y dónde están los santos que dice este señor? ¿Dónde están? Es lo mismo cuando hablábamos lo de Pedro. ¿Dónde está? Que Pedro es la Petra, que Pedro es la roca. ¿Dónde está? No está. Jesús le dice a Pedro, tú eres Petros. Jamás le dijo Petra. Ellos dicen que Jesús le dijo a Pedro, tú eres Petra. Y uno lo mire y no está. Acá es lo mismo. ¿Dónde están los santos esos que habla este señor? ¿Dónde? Ahí habla que hay oraciones en una copa de oro con incienso que son las oraciones de los santos. Las oraciones se hacen en vida, no en muerte. Repetimos una vez más, te mira un féretro. ¿Qué hace la persona? Está orando, está clamando, está pidiendo. No, está muerta. Ya no hace más nada. Por eso es mentira lo que dice. Tierra. ¿Para qué? Si ya Dios todo lo sabe, si ya Dios todo lo conoce. ¿Cuál es la necesidad, José? Bueno, yo respondería apelando al sentido común. Y escuchen bien lo que voy a responder. Bueno, si usamos tu lógica, si usamos tu forma de pensar, entonces permíteme hacerte una pregunta. Si Dios es omnisciente, que lo es, y Dios es todo conocedor, que lo es, entonces, ¿qué necesidad tiene Dios de que tú, cristiano, estés rezando por otros cristianos cuando ya Dios sabe las necesidades de los otros cristianos que están en la tierra? Es decir, aquí me estoy dirigiendo al protestante. El protestante sí cree que puede y que debe rezar
orar por las necesidades de sus hermanos. Pero si usamos la misma objeción que él trae delante de nosotros, entonces nosotros pudiéramos objetar de la misma manera, diciéndole o regresándole la objeción y diciéndole, entonces tú para qué estás rezando por otros cristianos cuando ya Dios todo lo sabe. Ahora no solo eso, podemos dar otro paso más, podemos ir un paso más. ¿A qué me refiero? Yo le diría al protestante que levante esa objeción, yo le diría lo siguiente: entonces tú mismo, ¿para qué tú haces oraciones por tus propias necesidades? No solamente para qué oras tú por las necesidades de otros cristianos que ya Dios las conoce, sino tú mismo, ¿para qué estás rezando? ¿Para qué estás orando por tus propias necesidades? Te pregunto, ¿acaso Dios no sabe lo que necesitas? ¿Acaso Dios no es omnisciente y todo conocedor y ya sabe lo que tú necesitas? Lo que hace este hombre es un muñeco de paja. Levanta un muñeco de paja, lo que se dice algo falso, algo que fácilmente lo puede derribar. Por eso es José muñeco de paja Plasencia. Él se pasa inventando cosas. Es lo mismo que Luis Toro. Luis Toro se inventaba cada cuento, decía que agarró un pastor, le dijo esto, le dijo aquello, y era todo una farsa, toda una mentira. Es como cuando los padres cuentan a sus hijos cuando eran jóvenes, ¿no? Eran una especie de superhéroes, ¿no? Y este hombre es como que le cuenta un cómic a los católicos. Es como que esta comunión con los santos son superhéroes. Uno corre como el rayo, el otro vuela, el otro tiene la fuerza que levanta piedras, edificios. Y los católicos le creen porque son idólatras, no quieren creer en Jesucristo. Y se tienen que comer todos estos cuentos. Dice que un cristiano dice, pero si Dios sabe todas las cosas, ¿para qué piden? Entonces él le dice, y entonces ¿por qué vos también pedís si Dios sabe todas las cosas? Hay una diferencia, que lo que aboga Plasencia es que gente muerta aboga o pide por los católicos. Y cuando eso no lo manda nunca la Escritura. Y lo que él dice que un cristiano tampoco debería pedir porque Dios ya sabe todas las cosas, es algo que él mismo se inventa su muñeco de paja y él mismo lo derriba, ¿no es cierto? Entonces los católicos dicen, qué bárbaro este señor, qué bárbaro que José Plasencia, mirá cómo derribó ese argumento, pero no es otra cosa que un argumento que lo inventó él mismo para poder derribarlo con facilidad. Entonces, la diferencia es que Dios manda que pidamos los unos por los otros, que oremos los unos por los otros y que cuando hablemos con el Padre, porque Jesucristo dijo, cuando ores, cierra la puerta de tu habitación y ora a tu Padre, que ve en secreto y te recompensará en público. El Señor Jesucristo dijo que tenemos que hablar con el Padre, no con los santos ni pedirle a los santos. Por eso, en la intercesión que hace el cristiano por otro, es bíblico y es una orden del Señor pedir los unos por los otros. Pero la intercesión de los santos es totalmente diabólico porque no está en la palabra. Lo que afirma Plasencia no está en la palabra. Entonces, doctrina de demonios. Y lo que él mismo quiere fabricar, un muñeco de paja, diciendo que el cristiano alega que para qué le van a pedir a Dios si Dios sabe todas las cosas, la diferencia es que nosotros estamos vivos y que Dios mandó que pidamos los unos por los otros, que intercedamos los unos por los otros, que hablemos, porque estamos vivos, porque aún estamos en esta tierra, porque hablar con los muertos es espiritismo, es brujería, es ocultismo. Entonces, esa es la gran diferencia entre la vida y la muerte. Ellos llaman la comunión de los santos de un cielo donde están los triunfadores, que están glorificados. Dicen, todavía no han sido glorificados. Ningún ser humano ha sido glorificado. Lo único que ha sido glorificado es Jesucristo. Eso es lo que creen los católicos, que hay un cielo de gente triunfante que está delante de Dios, pidiéndole a Dios, tirándole de los vestidos a Dios, de sus vestidos reales al Señor, y ruegan por los católicos. Todo eso está en la imaginación del católico. Las escrituras no hablan nada de eso.
Ellos creen en un purgatorio, que las almas aún se están purgando. Y hay en la tierra una iglesia militante. Todo esto son fantasías del catolicismo. Vamos a ver un poquito más. Hablamos de lo que es santo. Y hablamos y vamos a ir terminando con esto, de lo que es evocar a los muertos, como dice en Levítico 20:27. Dice la palabra del Señor: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregue a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. 20:27. La palabra que habla de evocar, habla de alguien de evocar espíritus de muertos. Dice: el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos, o se entregara a la adivinación, ha de morir. Cuando habla de evocar espíritus de muertos, habla de un mediador. Por eso la palabra es mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay más, porque hay un solo Dios. Así como hay un solo Dios, hay un solo mediador. Entonces, al haber un solo Dios y un solo mediador, lo que habla el señor Plasencia es totalmente falso. Y es mentira, porque hay un solo mediador. La Biblia dice que hay un solo Dios. Así como hay un solo Dios, hay un solo mediador. No hay muchos mediadores, ni muchos intercesores. Porque dice la palabra que aquel que evocare espíritus de muertos se transforma en un medium. Y eso es espiritismo. ¿Qué es un medium? Viene de la palabra pitones, que significa pitón, que es el espíritu. Pitón es como la adivinación, que son encantadores, como dice la palabra pitones. Encantadores, magos, ventrílocos como en el espiritismo, que hablan con los muertos y de repente se presenta ese ser que sale del mundo de los muertos y habla con los vivos. Es un medio, es aquel que invoca fantasmas. Es todo eso lo que hace el catolicismo romano, evocar espíritus de muertos, que no es otra cosa que el mismo espiritismo. Como dijimos que misa significa mesa, o sea que cada vez que el católico va a la misa, va a la mesa. O sea, a una reunión espiritista donde se invocan los espíritus de los muertos. ¿Qué es un medium? ¿Qué es alguien que evoca espíritus de muertos? Un encantador. Un encantador, alguien que encanta. Esta gente que enseña, como José Plasencia, Luis Toro, tienen una verborrea, digamos, una facilidad para hablar que hace que las personas queden encantadas y atrapadas. Lo mismo que era Gigi Ávila, estos falsos maestros, que uno se lo escuchaba y es como la serpiente que hipnotiza a la gallina para comerse los huevos. En el campo se cuenta como... Toda mi familia ha sido del campo. Ellos contaban cuando venía la serpiente al gallinero para comerse los huevos. Entonces la gallina quería defender a sus pollitos, a los huevos, defender el nido. Pero ¿qué hacía la serpiente? La serpiente lo quedaba mirando y la encantaba. O sea, la hipnotizaba. Y la gallina quedaba... Porque la gallina gira la cabeza y la serpiente gira la cabeza. O sea que esta gente como José Plasencia, Luis Toro, Gigi Ávila, son gente que... encantadora, que la gente queda como embobada escuchándolos, pero es la serpiente que se quiere comer los huevos y los pollitos. Esta gente no es otra gente que viene a hurtar, a matar y a destruir, la misma misión del diablo. Y dice que esta palabra de evocar espíritu de muertos es un encantador. ¿Qué es un encantador? Alguien que encanta, alguien que hipnotiza. Por eso a esta gente le cuesta salir del catolicismo, de las sectas. ¿Por qué? Porque sus líderes son encantadores, son como la serpiente que hipnotizan a la gallina. Que es un encantador que es muy agradable y causa una grata impresión porque tiene muchos encantos o atractivos. Como dice la palabra, tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón.
Es cautivador, que cautiva, especialmente con su gracia o su encanto. Es seductor. Dice que los que evocan espíritus de muertos son seductores, que seduce, gusta mucho, cautiva, atrae. Porque no son otra cosa que medium, o sea, invocan espíritus de muertos. Aquel que enseña a evocar espíritus de muertos es un medium, es un espiritista. Dice, es ameno, esta gente es amena, que entretiene y hace pasar el tiempo de manera agradable, es apacible. Usted ve cómo esta gente habla con esa voz de cordero, digamos, se puede decir, y encanta a la gente queda pegada y escuchando. Es como el contador de cuentos cuando los niños lo rodean y lo escuchan atentamente. Así lo escucha el católico a José Plasencia, lo cual está metiendo la muerte en el medio del corazón. Dice, es apacible, que está libre de brusquedad, de violencia. Ustedes ven que se ha notado por la tranquilidad, como la serpiente se mueve lentamente, sigilosamente, para devorar los huevitos. Y por ello resulta agradable o tranquilo. O sea que no espanta a la gente. La palabra medium también, de evocar a los muertos, significa hechicero. Persona que realiza actos de magia o hechicería para dominar la voluntad de las personas o modificar los acontecimientos. Especialmente si provoca una influencia dañina o maléfica sobre las personas o sobre su destino. Evocar a los muertos es un brujo también, que atrae de forma irresistible. Por eso estos canales católicos crecen. Cualquier católico que se ponga a hacer apologética, o sea, defender su fe católica, enseguida crecen sus miembros, sus suscriptores de forma fuerte, digamos, o sea, crecen enseguida. ¿Por qué? Porque son brujos. Puede ser los apologistas católicos, por supuesto, que ellos siguen su mentira y solamente leen lo que otros escribieron, lo que es el paganismo, nada más. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo, no tienen a Dios. Solo leen, son intelectuales, son religiosos, nada más. Uno de su apologista dijo que a él no lo iluminaba a Dios, que él estudiaba simplemente. Y ahí tenemos todo lo que es el catolicismo. Pura letra muerta que transmite muerte, nada más. El catolicismo es la muerte, porque no está Dios con ellos. Dice que una persona que evoca muertos es un brujo, que atrae de forma irresistible. El espíritu de la brujería ya sabemos que es el modo de controlar la voluntad de otro, es tener poder sobre otro. Eso es la brujería y ser un brujo. Y evocar muerto también quiere decir un mago, persona que hace juegos de manos y otros trucos de magia, en especial si se dedica a ello profesionalmente. La palabra evocar significa llamar. Y si hablamos de evocar espíritus de muertos, significa llamar. O sea que hace el catolicismo, llama, habla con un muerto. Ellos dicen no somos idólatras, pero hablan con estos santos que dicen ellos. ¿Cómo hacen para comunicarse si no hablan, si no los llaman, si no los invocan? ¿Cómo hacen? Entonces, al hablar con muertos son idólatras. ¿Por qué? Porque es algo que salió de su imaginación, porque el muerto no lo escucha. Y si ellos creen que lo escuchan, se están creando un ídolo. Dijimos que una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. Salió de su imaginación ese. Ellos dicen, bueno, el santo tal. Yo hablo con este santo y este santo me oye y concede mis peticiones, porque él intercedió delante de Dios, le llevó mi recado a Dios. ¿Qué es eso? Idolatría. Porque esa persona que cree que le escucha, no le escucha. ¿Dónde está? ¿Dónde radica su idolatría, su creencia? En su mente, en su imaginación, porque eso no es verdad. No es verdad. Por eso el idólatra vive en un mundo de fantasía, en un mundo de mentiras. Todo lo que vive el catolicismo es todo mentira, todo es un mundo de mentiras. Es como Alicia en el País de las Maravillas. Vive en un país que no existe. Entonces, evocar significa llamar. ¿Qué es llamar? Decir el nombre de una persona, un animal o gritar.
hacer algún ruido, gesto o seña para que atienda o para que vaya a algún lugar. Número 2 significa evocar, invocar, llamar a alguien, en especial a un poder superior, para pedir auxilio o protección. Y esto es lo que el Señor prohíbe. Por eso el Señor dice: el hombre o mujer que evocare a espíritu de muerto o se entrega a la adivinación ha de morir. O sea que es algo que está, lo que habla José, muñeco de paja, Plasencia, es llamar, invocar y evocar a los espíritus de los muertos, lo cual dice que eso el Señor, el destino es la muerte. Eso es idolatría, eso es adivinación, eso es brujería, eso es espiritismo. Entonces, otra acepción de la palabra evocar significa recordar, traer a la memoria propia algo percibido, aprendido o conocido, o retener algo en la mente. Por eso dijimos que la evocación está en la mente del católico. O sea, todo eso vive en la mente del católico. Otra cosa de la palabra evocar, la número 5, es rememorar, evocar, recordar algo percibido, aprendido o conocido. La número 6 de evocar es hacer memoria, intentar recordar algo. Despertar, revivir, sugerir, todo eso es evocar. La evocación pretende hacer aparecer visualmente a la entidad evocada o conjurada. Entonces, la palabra evocar, ¿cuál es la pretensión de la palabra evocar? Hacer aparecer visualmente. Eso es la idolatría. Por eso el Señor dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el Señor dice: ¿cómo se manifiestan esos dioses ajenos? Pues no te harás escultura. Vamos a leer los 20, 3 y 4. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Por eso esos dioses que están en la mente, en la imaginación del idólatra, del pagano, se transforma en una imagen. Ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Cuando una persona evoca, ¿cuál es la pretensión de evocar? Hacer aparecer visualmente. Por eso ellos tienen imágenes, se atropellan, se pisan, se matan por tocar una imagen. ¿Por qué? Porque son idólatras. Y esto es lo que pregona José Plasencia, la idolatría, la muerte. Porque la evocación de espíritus de muerto pretende hacer aparecer visualmente, y eso es el espiritismo, es lo que hace el espiritismo. Evoca al muerto y el muerto aparece hablando. Da consejo, dice dónde dejó la llave del auto que no pueden encontrar, dónde está la plata, etc. Pero eso no son otra cosa que demonios. Dice: ¿qué pretende la evocación? Hacer aparecer visualmente a la entidad evocada o conjurada. Por eso ellos hacen ídolos, por eso ellos hacen imágenes, por eso ellos hacen estatuas, por eso ellos tienen cuadritos, velas. Por eso el espiritismo es una de las marcas del espiritismo, es la vela. O sea, prender una vela delante de una imagen. Eso es el espiritismo, la marca del espiritismo, porque la luz esa de la vela significa la vida, como al rememorar esa imagen, como que lo vuelven a la vida por medio de esa vela, por medio de esa luz. Y todo eso es totalmente diabólico. Y es lo que hace el catolicismo. Te puede ver que el católico le prende vela a sus santos. Y eso es espiritismo, eso es lo que hacen los espiritistas. Lo que pasa es que la ignorancia lo anula al hombre. Lo anula. Por eso dice el Señor: mi pueblo perece por causa de la ignorancia. Entonces, ¿qué es evocar? Pretender hacer aparecer visualmente a la entidad evocada. ¿Qué es? No es otra cosa que la idolatría. Dijimos, una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. Acá está claramente expresado. El acto de evocar implica recordar algún suceso del pasado
o una persona, es recordar a una persona que ya está muerta. Eso es evocar, eso es el espiritismo, evocar, invocar los espíritus de gente fallecida. Los santos del catolicismo no son otra cosa que gente fallecida, gente muerta. Por eso es totalmente contrario a la palabra del Señor. Por lo general se invoca acontecimientos o individuos que dejaron una huella en aquel que recuerda. Para ellos, estos santos han dejado una huella, han sido un ideal, por eso de ahí viene la palabra ídolo, de un ideal, de algo para alcanzar. Y eso es un idólatra. Eso es un idólatra. Tratar de alcanzar un ideal de un muerto, porque ellos lo hacen como, ya repetimos una y otra vez, pero lo decimos porque así es la enseñanza. Por medio de la repetición nos van quedando las cosas. Lo hace como un cómic a los santos. Capaz que fueron un verdadero desastre esta gente, capaz que fueron asesinos, violadores, borrachos, pero ellos los tienen como santos. Acá en Argentina hay un santo que se le llama el Gauchito Gil, y este señor fue borracho, asesino, de todo fue, pero lo tienen como un santo. Y esa es la oscuridad del catolicismo. ¿No? Dicen todo, este santo acá, este santo allá, los padrecitos eran terribles. Eran personas no regeneradas, eran filósofos, eran personas, aún los mismos papas que dicen ellos, eran incestuosos, asesinos, todo lo peor que se puede esperar de un ser humano, porque una persona no regenerada, desde Hitler para abajo puede hacer cualquier cosa a la persona. Y así eran los papas, los santos, ellos lo tienen. Los papas que han sido incestuosos, por ejemplo, ¿a dónde van? ¿Van al purgatorio? Ellos dicen que no van al purgatorio, que los papas van directamente al cielo, directamente a la presencia de Dios. O sea, la oscuridad que hay en esta gente por aferrarse a la idolatría, por rehusar creer en Jesucristo. Y por último vamos a decir que evocar a los muertos es hacer aparecer las almas de los muertos, los demonios, etc. Eso significa evocar a los muertos, lo cual el Señor dice aquí en 20:27 de Levítico, que aquel que evocare a los espíritus de los muertos, vamos a verlo ahí, con esto terminamos, será muerto, o sea que será condenado. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare, dijimos que evocar significa llamar, hablar con muertos, espiritismo. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muerto o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. O sea que la misma ley de Dios condena esta práctica de hablar con los muertos. Y evocar a los muertos, llamar a los muertos, conjurar a los muertos, es hablar con los mismos demonios. ¿Qué significa evocar a los muertos? Hacer aparecer las almas de los muertos. Eso es espiritismo. Es una práctica espiritista. Aparecer a los demonios, eso es brujería. Los satanistas que se han convertido a Cristo cuentan cómo ellos llamaban a Satanás y a los demonios y charlaban con ellos, hablaban con ellos y le daban instrucciones a los demonios. Todo eso está condenado por el Señor. La palabra del Señor también dice Pablo que detrás de cada ídolo hay un demonio. O sea que detrás de cada santo que tiene el catolicismo no hay otra cosa que un demonio. Es así de cruda la verdad. Hay un demonio. Entonces no tiene escapatoria el católico que no sea creer en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. No hay otro. Porque dice que los idólatras no van a heredar el reino de Dios, como dice en 6:9 de Corintios. No heredarán el reino de Dios. Entonces toda esta práctica es una práctica oscura, es una doctrina engendrada por el mismo infierno, la cual Plasencia enseña, lo cual tendrá su paga al día del juicio, si no cree en Jesucristo, pero ya dijo que él había creído y ahora no cree más. Es totalmente falso, todo su testimonio es falso, nunca creyó, porque una persona que cree es nueva criatura.
pero nunca hacer lo que hace él. Es una persona que no ha nacido de nuevo. Toda esta gente, todos estos apologistas que dicen que han sido cristianos, es todo mentira, nunca han nacido de nuevo, nunca fueron cristianos. Así que todo este cuento es un cuento romano, no es otra cosa. Así que lo vamos a dejar por acá y tengamos en cuenta este versículo que el Señor dice que todo el que evocare a los espíritus de los muertos va a morir, va a ser condenado. Entonces el romanismo practica toda esta oscuridad, la cual lleva a las almas a alejarse de Jesucristo, a no creer en Jesucristo. Pero estamos viendo que miles y miles de católicos día a día se están convirtiendo a nuestro Señor Jesucristo, están dejando este paganismo y están creyendo en el Dios verdadero, en aquel que salva por gracia por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa es la verdad. Nuestro Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que espero que estas palabras, este video sea de bendición y que Dios les bendiga a todos.